Mi nombre es Alejandro Castillo, y en el momento más frío de mi vida, destruí a la única persona que estaba salvando a mi familia. Estaba parado en mi propia mansión en Key Biscayne, un lugar que olía a dinero y a soledad, y la acuse con acento agudo de ser una ladrona. La miré a los ojos, unos ojos llenos de una dignidad tranquila que yo no merecía, y la humillé con una sola pregunta calculada. El silencio que vino después fue más pesado que cualquier rascacielos que hubiera construido en el centro de Miami. Fue el sonido de un alma que se rompía en pedazos, y una parte de esa alma era la mía. Ese día entendí que el poder no te hace más fuerte, solo te da más formas de equivocarte, y yo había elegido la peor de todas. Me sentía un gigante en un castillo de cristal, a punto de ver cómo todo se hacía añicos por mi propia ceguera. Isabela, la hermana de mi difunta esposa, había montado la escena a la perfección. Estaba a mi lado, con el rostro pintado de una falsa preocupación, mientras señalaba con un dedo tembloroso a Elena Morales, la cuidadora de mi hijo. La supuesta prueba era un collar de diamantes, el favorito de Mariana, encontrado entre las pocas y humildes pertenencias de Elena. Para un hombre como yo, que vivía de hechos, cifras y contratos, la evidencia lo era todo. Vi el collar, escuché la acusación, y mi cerebro, entrenado para cerrar tratos y eliminar riesgos, canceló cualquier otra posibilidad. No lo vi como una tragedia humana que se desarrollaba en mi sala, sino como una simple transacción de negocios que había salido mal. Un problema, que debía ser resuelto con la frialdad de un despido. Era un error en la contabilidad de mi vida, y mi solución fue arrancarlo de raíz. Pero Elena no lloró, tampoco gritó ni suplicó. Eso es lo que más recuerdo de aquel momento infernal. Simplemente se quedó allí, de pie, una mujer pequeña venida de un pueblito de Oaxaca, mirándome fijamente. Su mirada no era de miedo, sino de una profunda y dolorosa decepción, un juicio silencioso que me quemaba más que cualquier insulto. Sus manos, esas mismas manos que con una paciencia infinita habían estado reparando la cajita de música rota de mi hijo, colgaban a sus costados, quietas. Llevaba meses en mi casa, llenando el silencio asfixiante con sus tarareos suaves y el olor a ropa limpia, y en ese instante, yo la estaba tratando como a una delincuente cualquiera, como si toda la luz que había traído a nuestro hogar no valiera nada frente a la palabra de Isabela y el brillo de unas piedras. Mi hijo Mateo no había dicho una sola palabra desde el accidente que me arrebató a su madre un año atrás. Vivía detrás de unos párpados casi siempre cerrados, perdido en un mundo al que yo no podía entrar, sin importar cuántos cheques firmara para los mejores especialistas del país. Todos habían desfilado por esa casa, dejándome solo facturas y diagnósticos sin esperanza. Y entonces llegó Elena. No trajo títulos ni teorías complicadas, solo trajo su presencia y su calma. Se sentaba con él, le contaba cuentos, respetaba su silencio. Y por primera vez en un año, yo mismo había visto un destello de vida en Mateo. Un ligero giro de su cabeza hacia ella, un temblor casi imperceptible en sus dedos. Fui testigo de esos pequeños milagros. Y aún así, en el momento de la verdad, elegí creer en una mentira fría y conveniente. La humillación no fue solo de ella, fue mía. Aunque tardaría unos minutos más en darme cuenta de la magnitud de mi error. En ese preciso instante, yo era Alejandro Castillo, el magnate, el que siempre tenía el control de todo. Le pregunté, con una voz cortante, y vacía de cualquier humanidad, si tenía algo que decir en su defensa. Esperaba una confesión, quizás un ruego desesperado que me permitiera cerrar el capítulo rápidamente. Quería la resolución limpia y ordenada a la que estaba acostumbrado en mis negocios. Pero la vida, y eso estaba a punto de aprenderlo de la forma más brutal, no funciona como una hoja de cálculo. La verdadera deuda era mía, y el interés estaba a punto de cobrarse de la manera más devastadora que jamás hubiera imaginado, justo frente a mis ojos. Yo no nací en una mansión de Key Biscayne, rodeado de palmeras y el sonido suave del mar. Mi primer recuerdo es el olor a cemento fresco, y el polvo de la construcción pegado en la ropa de mi padre. Mis viejos llegaron a Miami con las manos vacías y un español que apenas les entendían, pero con una voluntad de hierro. Crecí en un pequeño apartamento en Hialeah,
donde las paredes eran delgadas y los sueños de todos se mezclaban en el aire húmedo de la noche. Mi padre me enseñó a trabajar con las manos, a respetar el peso de una herramienta y a entender que el único capital que un hombre pobre tiene es su palabra y su sudor. Cada dólar que entraba en casa estaba contado, cada comida era una bendición. Esa fue mi escuela, la Universidad de la Necesidad, y me gradué con honores en el arte de sobrevivir y la obsesión de nunca volver a pasar por eso. El hambre no era solo de comida, era hambre de seguridad, de un futuro donde mis hijos no tuvieran que saber lo que se sentía ir a la cama con la incertidumbre del día siguiente. Esa fue la gasolina que me movió durante décadas. Empecé como obrero, cargando sacos bajo el sol inclemente de Florida, y cada gota de sudor era una promesa que me hacía a mí mismo. Ahorré cada centavo, estudié por las noches, aprendí a leer planos, a entender de contratos, a oler una buena oportunidad a kilómetros de distancia. Me volví duro calculador, porque el mundo de los negocios no perdona la debilidad. Vi a muchos caer por confiar demasiado o por dudar un segundo. Yo decidí que no sería uno de ellos. Construí mi primer edificio con mis propias manos y un préstamo que casi me cuesta el alma, y cuando lo vendí, sentí por primera vez el poder del dinero. Y en medio de todo ese ruido de martillos, grúas y negociaciones, apareció Mariana. Ella no vio al empresario en ascenso ni al hombre obsesionado con los números. Vio al muchacho de Hialeah, que todavía se escondía detrás de la fachada de acero. Era maestra de escuela, con una paciencia que parecía infinita y una sonrisa que podía desarmar mi armadura más gruesa. Nos conocimos en un pequeño café, donde yo iba a revisar planos y ella a corregir exámenes. No le importaba mi cuenta bancaria. Le importaban las historias que le contaba de mi padre, de mis miedos. Ella fue la que me recordó que una casa no es solo ladrillo y cemento, sino el lugar donde se guarda la vida, los recuerdos, el amor. Con ella por primera vez sentí que estaba construyendo algo más que edificios. Estaba construyendo un hogar. Nuestro primer apartamento juntos era diminuto, pero desde su ventana se veía un pedacito del cielo. Le prometí que un día le daría una casa con vista al mar, un jardín donde pudiera plantar sus flores. Ella se reía y me decía, Alejandro, yo solo necesito una ventana para ver el cielo contigo. Esas eran las cosas que yo, en mi ceguera por darle todo, empecé a olvidar. Pasábamos horas hablando de nuestros sueños. Ella quería una familia grande, risas en los pasillos. Yo quería construir un imperio para protegerlos, para que nunca les faltara nada. El problema es que, en mi afán de levantar muros para protegerlos del mundo, terminé construyendo uno que me separó de ellos. Creía que mi amor se medía en metros cuadrados y en ceros en una cuenta bancaria. ¡Qué equivocado estaba! Recuerdo la noche que cerré el trato para mi primer rascacielos en el centro. Llegué a casa al amanecer, con el contrato en la mano, sintiéndome el rey del mundo. Mariana me esperaba despierta, no para celebrar el negocio, sino porque era nuestro aniversario y yo lo había olvidado por completo. Vi la decepción en sus ojos, una pequeña sombra que mi éxito no podía iluminar. Me abrazó y me dijo que estaba orgullosa, pero también me susurró al oído. No dejes que los edificios sean más altos que tú, Alejo. No te pierdas allá arriba. En ese momento no lo entendí. Pensé que era su miedo, que no comprendía la magnitud de lo que estábamos logrando. Hoy sé que era una advertencia. Ella veía al hombre que yo estaba dejando de ser. A medida que el imperio crecía, yo me hacía más pequeño en casa. Mis días eran una sucesión interminable de reuniones, llamadas, viajes. Me convertí en una presencia fantasmal para mi propia familia. Estaba ahí físicamente para la cena, pero mi mente estaba a miles de kilómetros, cerrando otro trato, resolviendo otro problema. Creía que mi sacrificio era la mayor prueba de amor. Lo hago por ustedes. Me repetía como un mantra para justificar mis ausencias, pero la verdad es que también lo hacía por mí, por ese muchacho asustado de Hialeah que necesitaba demostrarle al mundo que podía conquistarlo. El ego es un arquitecto terrible, construye jaulas de oro y te convence de que son palacios, y yo vivía orgulloso en la mía.
Cuando nació Mateo, sentí un tipo de amor tan inmenso que me asustó. Sostenerlo en mis brazos fue como tocar algo sagrado, algo que mi mundo de contratos y concreto no podía manchar. Le juré en silencio, mientras dormía en mi pecho, que le daría un mundo perfecto. Un mundo sin carencias, sin miedos, sin el polvo de la construcción en la ropa. Esa promesa se convirtió en mi nueva obsesión. Iba a construirle un futuro tan sólido como el acero de mis edificios. Pero un niño no necesita un imperio, necesita un padre. Necesita que le enseñen a lanzar una pelota, que le lean un cuento antes de dormir, que le sequen las lágrimas cuando se cae. Y yo, el gran constructor, fallé en lo más básico. Los primeros años de Mateo todavía conservan un brillo en mi memoria. Recuerdo empujarlo en el columpio del parque, su risa llenando el aire. Recuerdo la primera vez que anduvo en bicicleta sin las rueditas de apoyo, y cómo corrió a mis brazos, gritando, «¡Papá, lo hice!». Esos momentos eran oasis de luz en mi desierto de trabajo. Eran la prueba de que el hombre que Mariana amaba todavía estaba allí, en alguna parte, pero eran momentos fugaces, robados a mi agenda. La mayoría de las veces, era ella la que estaba allí para los pequeños milagros del día a día. Yo llegaba a casa para escuchar el resumen, para ver las fotos. Era un espectador de la vida de mi propio hijo, aplaudiendo desde la distancia. Para su 5º cumpleaños, le compré el carro a control remoto más caro y sofisticado que encontré. Era una réplica exacta de un deportivo de lujo. Estaba seguro de que le encantaría. Cuando se lo di, Mateo lo miró con curiosidad, pero después de 5 minutos, dejó el control a un lado y se puso a jugar con la caja de cartón, imaginando que era una nave espacial. Me senté a su lado, frustrado, y le pregunté si no le gustaba su regalo. Él me miró con sus ojos grandes y sinceros y me dijo, «Papá, ¿puedes meterte en la nave conmigo?». Esa simple pregunta me desarmó. No quería el juguete, me quería a mí. Le di una excusa sobre una llamada importante que tenía que hacer. La caja de cartón se quedó vacía en medio de la sala. Mariana lo vio todo, como siempre. Esa noche, cuando Mateo ya dormía, se sentó a mi lado en el estudio, donde yo estaba, otra vez, frente a mi computadora. Puso su mano sobre la mía y me dijo con una suavidad que dolía, «Alejandro, los cheques no dan abrazos, las casas no cuentan cuentos para dormir. Mateo no necesita un proveedor, necesita a su papá». Yo me defendí como siempre, hablando de la responsabilidad, del futuro, de la seguridad que les estaba dando. Le dije que no entendía la presión. La verdad es que era yo el que no entendía nada. Estaba tan ocupado construyendo un futuro que me estaba perdiendo el presente. El único tiempo que de verdad importa. Una vez le prometí que nos iríamos un mes entero a recorrer los pueblos pequeños de Italia, sin teléfonos, sin correos, sin hablar de negocios. Era su sueño. Compramos los mapas, planeamos la ruta. El viaje estaba a la vuelta de la esquina cuando surgió la oportunidad de un proyecto gigantesco en Dubái. «Solo déjame cerrar esto, mi amor», le dije. «Es la oportunidad de nuestras vidas. Después de esto te prometo que tendremos todo el tiempo del mundo». El proyecto de Dubái se concretó, y luego vino otro en Londres y otro en Tokio. El mapa de Italia se quedó guardado en un cajón, acumulando polvo, igual que mis promesas. Ella nunca me lo reprochó, pero a veces la veía mirando por la ventana, con una tristeza que ninguna joya que yo le comprara podía borrar. Yo creía que mi amor se demostraba en los hechos, en los resultados tangibles. Pagué las mejores escuelas, los mejores médicos, los campamentos de verano más exclusivos. Creía que al darle lo mejor que el dinero podía comprar, estaba cumpliendo con mi deber de padre y esposo. No me daba cuenta de que les estaba dando un amor frío, un amor que se podía facturar. Les daba objetos, experiencias de lujo, pero les negaba lo más valioso que tenía. Mi tiempo, mi atención, mi vulnerabilidad. Les construí una vida perfecta sobre el papel, pero emocionalmente, era un terreno baldío. Un lugar hermoso pero vacío, sin alma, y el jardinero que debía cuidarlo estaba siempre ausente. El silencio en nuestra mansión no empezó con la muerte de Mariana. Llevaba años instalándose, como una humedad invisible que poco a poco lo iba pudriendo todo. Había cenas en las que el único sonido era el de los cubiertos contra los platos. Yo hablaba de mis proyectos, ella de su escuela,
Mateo de sus cosas del colegio, pero no había una conexión real. Eran 3 monólogos en la misma mesa. Nos estábamos convirtiendo en extraños que compartían un techo lujoso. Yo lo sentía, pero no sabía cómo romper ese hielo. Me había olvidado de cómo hablar el lenguaje del corazón. Solo sabía hablar el lenguaje de los números, de las metas, de los resultados. Y en la familia, esos números no sirven para nada. El día del accidente, todo fue como siempre terriblemente normal. Un desayuno apurado. Yo revisando correos en mi teléfono, ella recordándome que tenía que llevar a Mateo a su clase de natación. Le di un beso distraído en la mejilla, un beso que no recuerdo haber sentido. Te veo en la noche, le dije, sin levantar la vista de la pantalla. Esas fueron mis últimas palabras para ella. La normalidad de ese momento es lo que más me tortura. No hubo una despedida especial, no hubo un te amo, cargado de significado, solo la rutina de un día cualquiera. La misma rutina que había permitido que nos distanciáramos. Si lo hubiera sabido, habría tirado el teléfono al suelo, la habría abrazado y no la habría dejado ir. Después de que ella se fue, mi mundo se vino abajo. El silencio en la casa se volvió un grito ensordecedor. Y mi culpa, mi enorme culpa por todas las ausencias, por todas las promesas rotas, se convirtió en un monstruo. En lugar de enfrentarlo, de sentarme con mi hijo a llorar juntos, hice lo único que sabía hacer. Intenté arreglar el problema con dinero. Me obsesioné con curar a Mateo. Traje a los mejores especialistas del mundo, convertí su dolor en un proyecto, en un desafío profesional. No vi a un niño con el corazón roto que había perdido a su madre y necesitaba a su padre. Vi un sistema dañado que necesitaba ser reparado. Y esa ceguera, esa arrogancia de creer que todo se puede comprar, fue la que me preparó para mi siguiente gran error. Ese hombre, el que había olvidado de dónde venía, el que confundió el valor con el precio, el que construyó un imperio sobre los cimientos de sus propias ausencias, fue el que se paró frente a Elena Morales en la sala de mi mansión. La juzgué con la misma frialdad con la que analizaba una inversión de riesgo. No vi a una persona, vi una variable, un problema que debía ser eliminado. Toda mi historia, mi lucha, mi amor por mi familia, se había podrido hasta convertirse en ese instante de crueldad. Estaba tan acostumbrado a controlar todo, a tener siempre la razón, que no pude ver la verdad más simple y evidente, que la única ladrona en esa habitación era Isabela, y el único que estaba robándole la vida a mi hijo era yo mismo. Mi humillación, sin embargo, no terminó cuando Elena Morales cruzó el umbral de mi puerta por última vez. Apenas comenzaba. Ella no se fue corriendo ni llorando. Recogió sus pocas cosas de su habitación con una calma que me partió el alma en dos. Cada prenda doblada con cuidado, cada pequeño objeto personal guardado en su bolso gastado, era un golpe silencioso contra mi arrogancia. El silencio que dejó a su paso era diferente al que había antes. Ya no era un silencio de duelo, era un silencio de condena. La casa, que ya era un mausoleo para mi esposa, se convirtió de repente en la escena de un crimen, y yo era el único culpable que quedaba de pie, respirando un aire que se había vuelto tóxico, pesado, imposible de tragar. Me quedé solo con el eco de mi propia injusticia, un sonido que prometía no abandonarme por mucho tiempo. Isabela, por su parte, no perdió el tiempo. En cuanto la puerta se cerró detrás de Elena, la máscara de preocupación se deslizó de su rostro y fue reemplazada por una expresión de control apenas disimulado. Se movía por la casa como si ya fuera la dueña, ajustando un cojín aquí, enderezando un cuadro allá. Me ofreció un trago, con una voz melosa que me revolvió el estómago, diciéndome que había hecho lo correcto, y que esa gente no era de fiar. Su intento de consuelo se sentía como una serpiente enroscándose en mi brazo. Por primera vez, no vi a la hermana de mi esposa, a la tía de mi hijo. Vi a una depredadora que había olido la sangre en el agua, que había visto mi debilidad y mi dolor como una oportunidad. Su victoria era tan palpable en el aire, que casi podía saborearla, y tenía el sabor amargo de la ceniza. El verdadero castigo llegó esa misma tarde, cuando intenté acercarme a Mateo. Estaba en su cuarto, sentado en el suelo, de espaldas a la puerta. El lugar donde Elena solía sentarse a su lado, en silencio, durante horas, ahora era un vacío que gritaba su ausencia.
Lo llamé por su nombre, 1, 2 veces. No hubo respuesta. Ni el más mínimo movimiento. Era como si el pequeño hilo de conexión que Elena había tejido con tanta paciencia entre él y el mundo, se hubiera cortado de un solo tajo. Me arrodillé a su lado, puse una mano en su hombro, y sentí cómo se tensaba, cómo se encogía, alejándose de mi contacto. En ese momento, entendí que no solo había echado a una cuidadora de mi casa. Había expulsado la única luz que había logrado penetrar la oscuridad de mi hijo, y ahora estábamos los dos solos de nuevo, en la más profunda de las noches. Esa primera noche sin ella fue un infierno de mi propia creación. Intenté seguir la rutina que le había visto hacer a Elena. Le preparé la cena, la misma sopa sencilla que a ella le quedaba tan bien, pero la mía no tenía sabor. Intenté leerle uno de los cuentos que ella le leía, pero mi voz sonaba forzada, extraña, un ruido que no pertenecía a la santidad de esa habitación. Cuando llegó la hora de dormir, me senté en el borde de su cama, sin saber qué hacer o qué decir. El silencio entre nosotros ya no era un espacio de paz, como lo era con Elena, era un abismo. Mateo simplemente se dio la vuelta, dándome la espalda, y se acurrucó en una bola tan pequeña que parecía que quería desaparecer. Salí de su cuarto sintiéndome como un intruso en mi propia casa, en la vida de mi propio hijo. En medio de la madrugada, incapaz de dormir, un recuerdo me asaltó con la fuerza de un puñetazo. Fue hace años, en una cena familiar. Isabela había hecho un comentario venenoso sobre una de las empleadas de Mariana, algo sobre sus orígenes humildes. Recuerdo que Mariana, más tarde esa noche, me dijo en voz baja, con una seriedad que rara vez usaba: «Ten cuidado con mi hermana, Alejo. A veces, la envidia la ciega y la vuelve cruel. No ve a las personas, ve lo que no tiene». En ese momento, desestimé sus palabras como una simple riña entre hermanas. No le di importancia, pero ahora, en la oscuridad de mi estudio, esas palabras resonaban como una profecía, como una advertencia que yo, en mi soberbia, había ignorado por completo. La duda, una pequeña semilla helada, comenzó a germinar en el fondo de mi conciencia. Al día siguiente, mientras caminaba por la casa como un fantasma, encontré algo en el suelo, junto al sillón donde Elena solía sentarse con Mateo. Era una pequeña figura de madera, un pajarito toscamente tallado pero con un encanto innegable. Seguramente se le había caído de su bolso. Lo recogí. La madera era suave al tacto, pulida por el uso. Tenía el peso de algo hecho con tiempo y dedicación. Lo sostuve en la palma de mi mano, y lo comparé mentalmente con el collar de diamantes, frío, duro, ostentoso. Este pequeño pájaro de madera se sentía más real, más valioso que todas las joyas de mi caja fuerte. Representaba un tipo de riqueza que yo había olvidado cómo reconocer. La riqueza del alma, la que no se puede robar ni comprar, solo se puede dar. Y yo había despreciado a la persona que la ofrecía. Isabela, sintiéndose segura en su nueva posición, comenzó a ejercer su poder. Al segundo día, ya estaba hablando con una agencia para contratar a una enfermera pediátrica certificada, con credenciales de primera línea. Usaba palabras como profesionalismo y protocolo, dejando claro que Elena era una simple aficionada ignorante. Empezó a sugerir cambios en la decoración, a hablar de mover los muebles de Mariana para darle un aire nuevo a la casa. Cada una de sus palabras era un clavo más en el ataúd de mi memoria. Un intento calculado de borrar no solo a Elena sino también a mi esposa, para crear un espacio vacío que solo ella pudiera llenar. Yo la escuchaba en un estupor, demasiado paralizado por mi propia culpa como para detenerla, permitiendo que su veneno se filtrara en cada rincón de nuestro hogar. Mi desesperación por reconectar con Mateo me llevó a cometer los mismos errores de siempre. Le compré los juguetes más caros, los videojuegos más nuevos, cualquier cosa que pensara que podría sacarlo de su caparazón. Los dejaba en su habitación, esperando una reacción, un destello de interés. Pero él los ignoraba por completo. Su única posesión, su único foco de atención, seguía siendo la cajita de música rota que Elena había empezado a reparar. La sostenía en sus manos durante horas, pasando sus pequeños dedos por la madera lijada, por el delicado mecanismo expuesto.
No era el objeto en sí lo que le importaba, me di cuenta. Era la promesa de que podía ser arreglado. Era el último vestigio de la esperanza que Elena le había dado, y ahora, yo la había destrozado. Volví a llamar a los especialistas. Desfilaron de nuevo por mi casa, con sus maletines de cuero y sus miradas clínicas. Llenaron mis oídos con la misma jerga profesional que ya conocía: trauma profundo, bloqueo disociativo, terapia a largo plazo. Me entregaron informes detallados, gráficos y facturas astronómicas. Pero ninguno de ellos se sentó en el suelo con mi hijo. Ninguno le tarareó una canción de cuna. Ninguno respetó su silencio como un lenguaje en sí mismo. Veía sus métodos tan fríos y calculados como mis propios negocios. Y por primera vez sentí un profundo rechazo. Me di cuenta de que estaba tratando de comprar una cura para el alma. Y eso era el mayor de los absurdos. El dinero podía construir rascacielos, pero no podía reconstruir el corazón roto de un niño. Las noches se volvieron mi tortura personal. Incapaz de conciliar el sueño, me levantaba y caminaba hasta la puerta del cuarto de Mateo. Me quedaba allí, en la penumbra, solo observándolo dormir. Veía la paz en su rostro, y sentía una punzada de dolor tan aguda que me costaba respirar. Fue en una de esas noches que empecé a notar los pequeños detalles del cuidado de Elena que habían pasado desapercibidos. La forma en que su pijama estaba siempre perfectamente abotonado, la manera en que sus peluches estaban arreglados en un círculo protector a su alrededor, el vaso de agua siempre a su alcance en la mesita de noche. Eran gestos minúsculos, casi invisibles, de un amor y una atención que yo, su propio padre, nunca había tenido. Eran las huellas de una bondad que yo había pisoteado. La arrogancia de Isabela fue su perdición. Unos días después, durante una cena que ninguno de los dos tocó, hizo un comentario que rompió mi letargo. «Menos mal que nos libramos de esa india», dijo con desdén, mientras se servía más vino. No sé ni cómo se comunicaba con Mateo, si apenas hablaba español decentemente. El veneno en su voz, el prejuicio desnudo y crudo, me golpeó como una bofetada. Levanté la vista de mi plato y la miré, realmente la miré, por primera vez desde la acusación, y en sus ojos no vi preocupación por su sobrino, ni afecto por la memoria de su hermana. Vi una ambición fría y una crueldad que me heló la sangre. En ese instante, la semilla de la duda que había plantado Mariana años atrás, floreció en una certeza monstruosa. Empecé a obsesionarme con la escena de la acusación. La repetía en mi mente una y otra vez, como una película, pero esta vez no me enfocaba en la evidencia, me enfocaba en los actores. Recordaba la actuación de Isabela, el temblor de su mano al señalar el collar, el quiebre en su voz, las lágrimas perfectamente sincronizadas. Era demasiado perfecto. Yo había pasado mi vida negociando con los hombres más astutos del mundo. Sabía reconocer una mentira, sabía oler la desesperación y el engaño. ¿Cómo pude ser tan ciego? Luego recordaba los ojos de Elena. No había miedo en ellos ni ira, solo una decepción tan profunda, tan vasta, que me hacía sentir pequeño. Era la mirada de alguien que no estaba siendo juzgada, sino que estaba juzgando. Y el sentenciado era yo. Al día siguiente, fui a mi oficina en Brickell, pero no podía trabajar. Me paré frente al enorme ventanal, mirando la ciudad que se extendía a mis pies, mis edificios, mis torres de cristal y acero, símbolos de mi poder y mi éxito. Siempre me habían hecho sentir invencible, pero ese día, por primera vez, me sentí atrapado dentro de uno de ellos. Me di cuenta de que había aplicado la lógica brutal de los negocios a mi propia familia. Había evaluado a Elena como un activo defectuoso, y la había liquidado sin dudarlo. Había tratado el dolor de mi hijo como un mal negocio que necesitaba ser revertido. Y en el proceso, había provocado una quiebra mucho peor. La quiebra de mi propia humanidad. Todo lo que había construido no significaba nada si mi hogar estaba en ruinas. Esa tarde, volví a casa temprano y fui directamente al cuarto de Mateo. Él no estaba allí. Sobre su mesita de noche estaba la cajita de música. La tomé en mis manos. La examiné de cerca, con la mirada de un constructor que evalúa el trabajo de un artesano. Vi las pequeñas marcas de la lija, la forma en que había pegado con cuidado una pieza de madera rota,
los diminutos engranajes que había limpiado y vuelto a colocar. Esto no era el trabajo de alguien que actúa por impulso. Esto requería paciencia, delicadeza, un amor por las cosas rotas. Una ladrona no pierde su tiempo reparando el alma de un juguete. Una ladrona toma lo que quiere y huye. La evidencia de la inocencia de Elena estaba allí mismo, en mis manos, y era mucho más sólida que un collar de diamantes. Con la cajita de música todavía en mi mano, hice algo que debía haber hecho desde el principio. No llamé a la policía. Llamé al jefe de mi equipo de seguridad personal, un exmilitar llamado Javier, el único hombre en el mundo en quien confiaba ciegamente, aparte de mi padre. Le pedí, con una voz que no admitía réplica, que hiciera dos cosas. Primero, que encontrara a Elena Morales, que se asegurara de que estuviera bien, y que no le faltara nada, pero que no la contactara directamente. Segundo, le pedí que investigara a Isabela, sus finanzas, sus llamadas, sus movimientos de las últimas semanas. Quería saberlo todo. Ya no era un esposo dolido o un padre confundido. Era Alejandro Castillo, el hombre que construyó un imperio desde cero, y estaba a punto de usar todas mis armas para descubrir la verdad. Mientras esperaba, observaba a Isabela. Su comportamiento con Mateo se volvió casi desesperado. Intentaba comprar su afecto con dulces y regalos, leyéndole cuentos con una voz exageradamente alegre que sonaba falsa. Pero Mateo, en su silencio, le dio la respuesta más contundente. Cada vez que ella se acercaba, él se giraba, dándole la espalda. Si ella le tocaba el brazo, él lo apartaba. Si ella intentaba sentarse a su lado, él se levantaba y se iba a otro rincón de la habitación. Era un rechazo silencioso, absoluto y devastador. Mi hijo, que no podía hablar, estaba comunicando la verdad con una claridad que a mí me había faltado. Estaba protegiendo su espacio, su santuario, de la intrusa que había expulsado a su única aliada. Esa noche, una necesidad irresistible me llevó al vestidor de Mariana. Hacía meses que no entraba allí. Su olor todavía flotaba en el aire, una mezcla de su perfume y de ella misma. Me dolió tanto que casi me doblo por la mitad. Abrí su joyero, el grande, el que le regalé para nuestro 10º aniversario. Allí estaba el espacio vacío donde solía estar el collar de diamantes. Y entonces, otro recuerdo me golpeó. Una conversación de hacía un par de meses. Mariana quejándose de que el broche del collar estaba roto, que tenía que llevarlo a arreglar porque tenía miedo de perderlo. Se lo había quitado y lo había guardado en una caja más pequeña, para que no se le olvidara. ¿Por qué una ladrona se arriesgaría a robar una joya valiosa pero rota? ¿Y por qué Isabela, que lo sabía todo de su hermana, no mencionó ese detalle? Todas las piezas encajaron en ese momento. El comentario de Mariana sobre la envidia de su hermana. La actuación sobreactuada de Isabela. La dignidad silenciosa de Elena. El pajarito de madera. La cajita de música a medio reparar. El rechazo de Mateo. El broche roto del collar. No fue una sola cosa, fue el peso acumulado de todas esas pequeñas verdades, lo que finalmente derrumbó el muro de mi negación. El abandono del que tanto me quejaba, el de mi hijo, no era algo que me estuviera pasando a mí. Era algo que yo estaba haciendo. Había abandonado a mi hijo en su dolor. Había abandonado mi instinto, mi juicio, y había abandonado a una mujer inocente a la crueldad de una mentira. Me di cuenta, con una claridad aterradora, de que yo era el verdadero arquitecto de toda esta miseria. Y la demolición apenas comenzaba. Los informes de Javier llegaron 3 días después, en un sobre manila sin remitente como siempre. Me encerré en mi estudio para leerlos. No había nada espectacular, no había un gran secreto oscuro, solo la vulgar y predecible historia de una vida vivida por encima de sus posibilidades. Isabela estaba ahogada en deudas. Préstamos de tarjetas de crédito, un auto que no podía pagar, un alquiler atrasado en su apartamento de Brickell. Su cuenta bancaria era un desierto. La hermana de mi esposa, la que se paseaba por mi casa con aires de grandeza, no tenía ni para pagar el café que se tomaba por las mañanas. La envidia de la que Mariana me había hablado no era solo por mi vida o mi familia, era por el dinero.
por la seguridad que ella nunca tuvo y que creía merecer sin esfuerzo. El collar de diamantes no era solo un arma para deshacerse de Elena. Era el primer paso para asegurarse un lugar permanente en mi testamento, al lado de mi hijo. Mientras esa verdad se asentaba en mi estómago como una piedra, algo en la casa comenzó a cambiar. El silencio se rompió, pero no con gritos ni discusiones. Se rompió con el sonido casi olvidado de la vida. Era el tarareo suave de Elena mientras regaba las plantas de Mariana, las mismas que yo había dejado morir. Era el rasgueo de una lija fina contra la madera de la cajita de música, un sonido constante y paciente que venía del cuarto de Mateo. Y luego, un día, escuché el sonido de unas risas. No una carcajada, sino algo pequeño, un burbujeo de alegría que se escapó de la habitación de mi hijo. Me quedé paralizado en el pasillo, con el corazón latiéndome en los oídos. Hacía más de un año que no escuchaba reír a Mateo. Y esa risa, ese pequeño milagro, no lo había comprado yo con todo mi dinero. Lo había cultivado una mujer, a la que yo había tratado como a una criminal. La vergüenza me quemó por dentro. Isabela también lo escuchó. Su rostro, cuando salió al pasillo y me vio allí de pie, fue una mezcla de sorpresa y veneno. «Parece que la sirvienta lo está malcriando», dijo con una sonrisa forzada. «Hay que tener cuidado, Alejandro. A esa gente le das la mano y se toman el brazo entero. Pronto querrá más dinero». Sus palabras, que antes me habrían parecido una advertencia prudente, ahora sonaban como el silbido de una serpiente. Vi su miedo. No temía por Mateo, temía por ella misma. Cada sonido de alegría que salía de ese cuarto era una prueba de que ella era inútil, innecesaria. Elena no solo estaba sanando a mi hijo, estaba exponiendo la mentira de Isabela, su falsa preocupación, su papel de tía abnegada. Y una mentira expuesta es una amenaza mortal para quien vive de ella. Yo solo asentí, sin decir nada, y volví a mi estudio. La guerra silenciosa en mi casa había comenzado, y yo ya sabía de qué lado estaba. Me convertí en un espía en mi propia casa. Observaba desde la distancia, sin que se dieran cuenta. Veía a Elena sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, mientras Mateo, a unos metros de distancia, jugaba con sus bloques. Ella no lo forzaba a nada, simplemente estaba allí, una presencia tranquila y constante. A veces le hablaba en voz baja contándole historias de su pueblo en Oaxaca, de un río que brillaba bajo el sol, y de árboles que daban los mangos más dulces del mundo. No esperaba respuesta, solo llenaba el aire con la calidez de su voz. Y poco a poco, vi a Mateo acortar la distancia entre ellos. Un día, movió sus bloques un poco más cerca de ella. Al día siguiente, se sentó de espaldas a ella, pero casi rozándola. Eran movimientos milimétricos, casi imperceptibles, pero para mí eran terremotos. Eran la prueba de que el alma de mi hijo, que yo creía perdida para siempre, estaba buscando el camino de regreso a la luz. La cajita de música se convirtió en el centro de todo. Elena trabajaba en ella con la devoción de un monje. La había desmontado pieza por pieza sobre una pequeña manta en el suelo. Limpiaba cada diminuto engranaje con un paño y un palillo. Lijaba la madera con una delicadeza que yo nunca había visto. Pegaba las partes rotas con un pulso firme. Yo, que había construido rascacielos, que había movido toneladas de acero y concreto, me sentía un bruto ignorante al ver la precisión y el amor que ponía en ese pequeño objeto. Una tarde, la vi tararear una melodía mientras ajustaba el cilindro metálico. Era una canción de cuna, suave y dulce. Y entonces lo vi. Mateo, que estaba sentado a su lado con los ojos cerrados, levantó una mano y movió sus dedos en el aire, como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible, siguiendo el ritmo de la canción que solo existía en la mente de Elena. En ese momento supe, con una certeza que me heló los huesos, que Elena no solo estaba reparando un juguete, estaba reconstruyendo el mundo de mi hijo. La tensión con Isabela crecía cada día. Se había vuelto más controladora, más crítica, cuestionaba todo lo que Elena hacía, que la comida no era lo suficientemente nutritiva, que la ropa de Mateo no estaba bien planchada, que pasaba demasiado tiempo sin hacer nada en el cuarto del niño. Eran pequeños ataques constantes, diseñados para desgastar, para hacerle la vida imposible.
Elena aguantaba todo con una paciencia que me parecía sobrehumana. Nunca le respondía, nunca se quejaba. Simplemente la miraba con esos ojos tranquilos que parecían verlo todo. Y luego seguía con su trabajo. Su silencio era más poderoso que cualquier grito. Desarmaba a Isabela, la dejaba sin armas, y eso la enfurecía aún más. Podía ver el odio creciendo en su mirada, cada vez que pasaba junto a la puerta del cuarto de Mateo, y escuchaba el suave sonido de la lija o el murmullo de una canción. Sabía que su tiempo se estaba acabando. El día que Elena terminó de reparar la caja de música, la casa se sintió diferente. Había una especie de expectación en el aire, una calma antes de la tormenta. Yo lo sentí desde mi oficina. Decidí volver a casa más temprano de lo habitual, con una excusa sobre unos papeles que había olvidado. Cuando entré, la encontré en la sala. Tenía la cajita en sus manos, puliéndola con un trapo suave. La madera brillaba. Las pequeñas incrustaciones de nácar parecían nuevas. Tenía una sonrisa en el rostro, una sonrisa genuina, de pura satisfacción. Era la sonrisa de alguien que ha creado algo hermoso a partir de algo roto. Levantó la vista y me vio. Su sonrisa vaciló un poco, como si temiera mi reacción. Yo solo asentí, una vez, y le dije, «Está preciosa, Elena». Fue la primera vez que la llamaba por su nombre desde la acusación. Vi un destello de sorpresa, y quizás de alivio, en sus ojos. En ese preciso instante, Isabela entró en la sala, y supe que el momento había llegado. Su rostro era una máscara de tragedia. Lloraba, pero las lágrimas parecían falsas, teatrales. Tenía la mano en el pecho, como si le faltara el aire. «Alejandro», gimió, con la voz rota, «no puedo creerlo. Después de todo lo que has hecho por ella». Yo me quedé quieto, esperando. Sabía que era una actuación, pero tenía que dejar que la escena se desarrollara hasta el final. «¿Qué pasa, Isabela?», le pregunté, con una calma que pareció desconcertarla. Ella señaló con un dedo tembloroso hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones de servicio. «El collar de Mariana. El de diamantes. Ha desaparecido de su joyero. Fui a buscar algo y no estaba, y luego lo encontré». Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener toda mi atención. «Lo encontré escondido entre las cosas de ella». Todas las miradas se clavaron en Elena. El aire se volvió denso, irrespirable. La trampa estaba puesta. Elena no se movió. Siguió de pie junto a la mesa, con la cajita de música en sus manos. Su rostro se había puesto pálido, pero no había miedo en su expresión. Solo una inmensa, inmensa tristeza. Era la mirada de alguien que ya esperaba la traición, que la conocía de cerca. Yo caminé lentamente hacia ella. Me detuve a un paso de distancia. La miré a los ojos y, con una voz fría, la voz del magnate que cierra un trato, la que usé aquella primera vez, le pregunté. ¿Es eso cierto, Elena? ¿Tomaste el collar de mi esposa? Isabela sonreía por dentro, podía sentirlo. Estaba segura de su victoria. Esperaba que Elena se derrumbara, que llorara, que suplicara. Pero Elena solo me sostuvo la mirada, y su silencio fue una respuesta más elocuente que cualquier palabra. En ese silencio, yo no estaba juzgando a una ladrona. Estaba siendo juzgado por un alma inocente, y mi veredicto era culpable. Finalmente, ella habló. Su voz no tembló, fue apenas un susurro, pero resonó en la sala como un trueno. «Señor Castillo», dijo, y el señor sonó como una barrera de dignidad infranqueable. «Lo único de valor que yo he intentado reparar en esta casa ha sido el alma de un niño». Levantó la cajita de música, ofreciéndomela. No era una defensa, era una declaración. Era la verdad desnuda, simple y aplastante. Isabela soltó una risa burlona. «¡Qué ridículo! No intentes cambiar el tema. Eres una ladrona». Estaba a punto de decir algo más, de lanzar otra de sus víboras, cuando un pequeño ruido nos hizo callar a todos. Un sonido que no pertenecía a esa escena de odio y mentiras. El sonido de unos pies descalzos sobre el mármol del pasillo. Mateo estaba de pie en la entrada de la sala observándonos. Nadie se movió. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Mateo nos miró a los tres, uno por uno. Sus ojos, casi siempre cerrados, estaban completamente abiertos, y en ellos había una claridad que me atravesó el alma.
No era la mirada vacía de un niño perdido en su trauma. Era la mirada de un testigo. Lentamente, caminó hacia Elena. No hacia mí, su padre. No hacia Isabela, su tía. Hacia la mujer a la que estábamos acusando de ser una ladrona. Se detuvo frente a ella y extendió sus pequeñas manos. Elena, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas por primera vez, le entregó la cajita de música. Mateo la tomó, la sostuvo contra su pecho por un segundo, y luego la abrió. Una melodía suave, delicada y milagrosa llenó el silencio de la mansión. La canción que había estado muerta durante más de un año, había vuelto a la vida. Isabela se quedó sin palabras. Su rostro era un poema de incredulidad y pánico. Intentó decir algo, balbuceó, pero ningún sonido salió de su boca. Todos los ojos estaban fijos en Mateo. Él escuchó la melodía hasta el final, con una concentración absoluta. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, levantó la vista. No me miró a mí, miró directamente a los ojos de Elena, esos ojos que yo había llenado de desconfianza y dolor. Y entonces, ocurrió el verdadero milagro. Su boca se abrió, y con una voz frágil, oxidada por el desuso, pero perfectamente clara, pronunció una sola palabra. Una palabra que no era papá, ni mamá. Una palabra que era una petición, una orden, una declaración de lealtad absoluta. Mirando a Elena, mi hijo dijo, canta. Esa palabra fue como una onda expansiva. Demolió en un segundo todos los muros que había construido a mi alrededor. La armadura del magnate, la fachada del hombre de control, todo se hizo añicos. La verdad me golpeó con la fuerza de un tren de carga, la maldad calculada de Isabela, la pureza indestructible de Elena, y mi propia y monstruosa ceguera. No fue solo vergüenza lo que sentí, fue un asco profundo, un odio hacia el hombre en el que me había convertido. Caí de rodillas. No sé si fue por el impacto o porque mis piernas simplemente dejaron de sostenerme. El sonido de mis rodillas golpeando el mármol fue el único sonido en la habitación, aparte de mi propia respiración entrecortada. El rey estaba desnudo en su castillo, y el espectáculo era patético. Isabela, en un último y desesperado intento de salvarse, trató de hablar. Alejandro, es un truco, ella lo ha manipulado. Pero su voz se quebró. Ya nadie la escuchaba. La miré desde el suelo, y la mirada que le devolví debió de ser terrible, porque retrocedió un paso, como si le hubiera pegado. Levanté una mano, no para amenazarla sino para silenciarla. Un solo gesto. Y ella se calló. Vete de mi casa, Isabela, le dije, y mi voz no sonó como la de un hombre poderoso. Sonó como la de un hombre roto, vaciado, exhausto. Recoge tus cosas y vete. Ahora mismo. No quiero volver a verte en mi vida. Se quedó paralizada por un segundo, y luego, sin decir una palabra más, dio media vuelta y desapareció por el pasillo, derrotada. El veneno finalmente había sido purgado de mi hogar. Cuando levanté la vista, Elena estaba caminando hacia la puerta principal. Se movía con la misma dignidad silenciosa de siempre, con su alma herida como único equipaje. Iba a dejarla ir. Iba a permitir que la única persona que había salvado a mi hijo se marchara, llevándose la luz con ella. El pánico me invadió. Me arrastré por el suelo, rápido, torpemente, y le bloqueé el paso con mi propio cuerpo. Me aferré a sus piernas, el gran Alejandro Castillo, el magnate de Miami, arrodillado y suplicando en el suelo de su propia mansión. No, por favor, le rogué, y mi voz se rompió en un sollozo que no pude contener. No te vayas. Las lágrimas, las de verdad, las que llevaba un año conteniendo, empezaron a brotar sin control. Perdóname. No por el collar. Perdóname por todo. Por ser ciego. Por ser un tonto. Por ser un mal padre, perdóname. No le estaba pidiendo que se quedara como empleada. Le estaba suplicando que se quedara para enseñarme a ser humano de nuevo. Elena no me miró. Sus ojos, llenos de un dolor que yo había causado, se posaron en Mateo. Él seguía de pie, con la cajita de música en sus manos, mirándola con una devoción total. Ella levantó una mano, temblando ligeramente, y le acarició la mejilla. Fue un gesto tan lleno de amor, de una ternura tan pura,
que me sentí como un animal sucio profanando un lugar sagrado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sus ojos se encontraron con los míos. No había odio en ellos, ni siquiera perdón. Había una pregunta silenciosa. No me preguntaba si yo la quería, me preguntaba si yo sería capaz de querer a mi hijo como ella lo hacía. Asentí con la cabeza, una y otra vez sin poder hablar, con las lágrimas y los mocos corriéndome por la cara. Y ella, sin decir una palabra, se arrodilló también, no frente a mí, sino frente a Mateo, y lo abrazó. Ese abrazo no me incluyó, y fue justo. Yo tenía que ganarme mi lugar en ese nuevo mundo que ellos dos acababan de crear. Los días que siguieron fueron extraños, como aprender a caminar de nuevo. La casa sin la presencia venenosa de Isabela respiraba diferente. El silencio ya no era un grito, sino un espacio en blanco que podíamos empezar a llenar. Yo me movía con un cuidado que nunca había tenido, como si fuera un invitado en mi propio hogar. Observaba a Elena y a Mateo, aprendiendo de ellos. Aprendí que la comunicación no siempre necesita palabras. Aprendí que la paciencia es una forma de amor. Dejé de dar órdenes y empecé a preguntar. ¿Necesitas algo, Elena? ¿Puedo sentarme aquí? ¿Qué le estás contando? Me convertí en un aprendiz, y mis maestros eran una mujer humilde de Oaxaca, y un niño de 6 años, que me estaba enseñando todo lo que mi dinero y mi poder me habían hecho olvidar sobre la vida. Poco a poco, me dejaron entrar en su círculo. Empezó con cosas pequeñas. Un día, mientras Elena le leía un cuento a Mateo, me senté en el suelo, a una distancia prudente. No dije nada, solo escuché. Al día siguiente me senté un poco más cerca. Una semana después, mientras jugaban con unos bloques de madera, Mateo me miró y me empujó un bloque con el pie. Mi corazón dio un vuelco. Tomé el bloque y lo puse sobre otro, construyendo una pequeña torre. Mateo sonrió, una sonrisa de verdad, la primera que le veía en más de un año. Miré a Elena, y ella me devolvió la sonrisa. En ese instante, supe que no estaba todo perdido. Supe que la demolición de mi viejo yo había terminado, y que ahora los tres juntos, podíamos empezar a construir algo nuevo, algo real, ladrillo a ladrillo. Los meses pasaron como un sueño. La voz de Mateo regresó, primero en susurros, luego en preguntas, y finalmente, en risas que llenaban cada rincón de la mansión. Volvió a ser un niño, corría por los pasillos, saltaba en los sofás, me pedía que lo persiguiera por el jardín. Cada una de sus carcajadas era un bálsamo para mi alma culpable. Elena seguía ahí, no como una empleada, sino como el centro de gravedad de nuestra nueva familia. Cocinábamos juntos, veíamos películas, leíamos cuentos los tres acurrucados en el sofá. Ella nunca me echó en cara mi error. Su perdón no fue una palabra, fue una acción diaria, una invitación constante a ser un hombre mejor. Y yo, por primera vez en mi vida, acepté esa invitación sin condiciones, con una gratitud que me ahogaba. Un día, mientras veíamos el atardecer desde la terraza, le conté toda mi historia. Le hablé del apartamento en Gialia, del olor a cemento, del hambre que me movió toda la vida. Le confesé mi miedo a la pobreza, mi obsesión por construir un imperio para proteger a mi familia, y cómo esa misma obsesión casi la destruye. Ella me escuchó en silencio, sosteniendo mi mano. Cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré. Alejandro, las mejores casas no se construyen con ladrillos, se construyen con abrazos, y esas nunca se derrumban. En ese momento, le pedí que se casara conmigo. No le ofrecí un anillo de diamantes ni una promesa de lujo. Le ofrecí mi corazón roto y reconstruido, mi promesa de darle todos los abrazos que no di en el pasado. Le ofrecí ser el hogar que ella y Mateo merecían. Nuestra boda no salió en las revistas de sociedad. No hubo cientos de invitados ni una orquesta. Fue una tarde de primavera, en el jardín de nuestra casa, con el mar como único testigo. Estábamos solo nosotros tres, y Javier, mi jefe de seguridad, que insistió en ser el fotógrafo. Mateo, vestido con un trajecito blanco, fue quien nos entregó los anillos. Cuando le puse el anillo a Elena, una simple banda de oro sin ninguna piedra, le juré no darle un mundo perfecto, sino estar presente en el mundo real, cada día, para ella y para nuestro hijo. Ella, con lágrimas en los ojos, me dijo que con eso bastaba.
Esa tarde no me casé con una cuidadora, me casé con la arquitecta de mi segunda vida. Con la mujer que me enseñó que la verdadera riqueza no se cuenta en dólares sino en latidos del corazón. Ahora mi vida es irreconocible, y doy gracias a Dios por ello todos los días. Las mañanas ya no empiezan con llamadas a la bolsa de Nueva York, sino con el olor a café que prepara Elena y el sonido de Mateo contándome sus sueños. Vendí la mayoría de mis acciones en la constructora. Me quedé solo con una pequeña parte, lo suficiente para vivir bien, pero no lo suficiente como para que el trabajo me robara la vida de nuevo. Descubrí que disfruto más construyendo un castillo de arena en la playa con mi hijo, que un rascacielos en el centro de la ciudad. Descubrí que una conversación en la cocina con mi esposa vale más que todos los contratos que firmé en mi vida. El magnate Alejandro Castillo murió de rodillas en el suelo de mármol de su mansión. El hombre que nació de sus cenizas es simplemente Alejo, el esposo de Elena y el papá de Mateo. A veces, por la noche, cuando todos duermen, saco la cajita de música. La abro y escucho su melodía. Es una canción sencilla, casi infantil, pero para mí es el himno más hermoso del mundo. Es el sonido de la redención. Es el recordatorio de que estuve a punto de perderlo todo por mi arrogancia, y de que fui salvado no por mi poder o mi dinero, sino por la bondad de una mujer a la que humillé, y la sabiduría silenciosa de un niño al que abandoné. Esa cajita de música, rota y reparada, es mi historia. Es la prueba de que las cosas más valiosas de la vida son las que se rompen, y con amor y paciencia se pueden volver a arreglar. Y yo, que me creía un constructor de gigantes, aprendí que la obra más importante de mi vida fue reconstruirme a mí mismo desde los escombros. El otro día, Mateo encontró una foto vieja de Mariana. Me la trajo y me preguntó quién era. Me senté con él, y por primera vez, pude hablarle de su madre sin que el dolor me paralizara. Le conté de su risa, de su amor por las flores, de lo mucho que lo habría querido. Elena se sentó a nuestro lado, y puso su mano sobre la mía. No había celos, no había sombras del pasado. Solo respeto y amor. Los tres miramos la foto juntos, y sentí que Mariana, de alguna manera, estaba allí con nosotros, sonriendo, feliz de ver que su familia, su verdadero legado, estaba finalmente completa y en paz. Entendí que el amor no se reemplaza, se expande, y nuestro hogar que una vez fue un mausoleo, ahora era una casa con espacio para todos nuestros recuerdos y todos nuestros sueños. He aprendido que la vida te da las lecciones más duras de las formas más inesperadas. Yo que me creía un rey en mi castillo, tuve que arrodillarme para aprender a ser un hombre. Tuve que perder el control para encontrar el verdadero rumbo. Tuve que ser humillado para encontrar la humildad. Y ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi historia, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías sido capaz de ver la verdad a tiempo? ¿O te habrías dejado cegar por el orgullo como yo? Escuché tu historia hasta el final, y ahora me gustaría saber, ¿qué hubieras hecho tú? Y por favor déjame saber desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito sentir que no estoy solo en este camino de aprender a ser mejor. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal.